Y finalmente ocurrió lo que nadie parecía incluir como una posibilidad cierta, y es que Donald Trump ganara la elección estadounidense. No importa que la candidata se haya presentado con el discurso políticamente más correcto, el dato crucial es que sorpresivamente llega una persona de las afueras del establishment estadounidense. Y además que llega en condiciones muy novedosas. Llega sin el apoyo de su propio partido, llega sin el apoyo de los medios dominantes, llega sin compromisos con el complejo militar industrial y además tendrá mayoría en ambas cámaras. Pocas veces hasta hoy un estadounidense ha llegado individualmente con las manos tan libres para hacer y deshacer. Quizás otra cosa distinta sea luego, si es que nadie sabe si su capacidad le permitirá o no plasmar sus iniciativas en la realidad. Sobre eso todo está por verse. Pero de momento, al menos, circulan otras expectativas en el Mediterráneo Oriental, en Ucrania y en el Extremo Oriente, los tres escenarios que parecían perfilar la posibilidad de enfrentamientos directos entre Estados Unidos con los nuevos países emergentes, sea con la Federación Rusa en los dos primeros o con China en el último. Pero lo que sí sabíamos con certeza era hacia dónde iba la candidata Clinton en el caso de que ella hubiera ganado. Allí sí sabíamos que el camino a recorrer era la profundización de la guerra en Siria hasta que llegara la esperada ocasión que le permitiera llegar al objetivo final, es decir, el cambio de régimen y muy probablemente la posterior partición del país. Sobre esto no hay demasiada posibilidad de especulación, ya que durante la campaña electoral algunos de los asesores de política exterior de Hillary Clinton ya habían afirmado públicamente que ella pondría en marcha una revisión de la política hacia Siria para concentrar el foco en atacar al gobierno del presidente al-Assad. La más notable entre estos asesores posiblemente fue Michelle Flournoy, exfuncionaria del Departamento de Defensa y casi segura secretaria de Estado si hubiera llegado el caso de que se concretara la presidencia de Hillary Clinton. Precisamente ella fue la que pidió taxativamente ataques aéreos ilimitados contra el ejército y el gobierno sirio. Es decir, en pocas palabras, Hillary Clinton era, sin duda, entre las dos, la candidata de la guerra en estas últimas elecciones. Todos estos planes han quedado, si no abortados, por lo menos en una suerte de limbo provisorio con la victoria de Donald Trump. Veremos si esto representa un cambio de enfoque, como lo manifestó durante la campaña en su predisposición a luchar contra el terrorismo junto con Siria y con Rusia, o como manifestó su oposición a las políticas de cambio de régimen. Pero hoy al menos existe la posibilidad de que todo esto se dirija hacia el abandono de la vieja idea de la hegemonía global, tal cual se sostuvo hasta ahora, para abrir paso a un mundo más multipolar. Pero insisto, estamos todavía en el terreno de las expectativas y de las suposiciones, cuando lo que rige la política internacional siempre está en el espacio de los hechos. Sabíamos, lo dijimos acá las semanas pasadas, que la guerra en Siria estaba sometida al influjo de estas elecciones. Y a tal punto fue así que el martes pasado, el mismo día en que se celebraban los comicios estadounidenses, se anunciaba también la puesta en marcha de la llamada Operación Cólera del Éufrates, es decir, la toma de Raqqa. Cólera del Éufrates se plasmó precisamente ese mismo día como una suerte de, llamémosle, preparativo del terreno por parte de Obama, sea como adelanto para cerrar su presidencia con esta tarea cumplida, o en el peor de los casos, para que la que se suponía como nueva presidenta electa, es decir, Clinton, inicie su flamante mandato en una posición de fuerza frente a la coalición sirio-ruso-iraní.
La cuestión es que esta ofensiva para liberar Raqqa fue anunciada por Jihan Sheikh Ahmad, que es el portavoz de la FDS, es decir, las Fuerzas Democráticas Sirias, es básicamente fuerzas kurdos sirias, más militantes del viejo Ejército Libre Sirio, para aclarar un poco las cosas. Y esta persona aseguró que la gran batalla para la liberación de Raqqa comenzará con una estrategia similar a la que se está desarrollando en estos momentos en Mosul, es decir, sitiándola. Sin embargo, hay aquí un dato adicional muy interesante sobre esta iniciativa, y es que el grueso de estas tropas no serán, como se suponía en principio, kurdos de Irak, del clan Barzani, todavía ocupados en Mosul, sino los propios kurdos de Siria, incluidos algunos milicianos árabes, como dijimos, del Ejército Libre Sirio, más algunos turcomanos, con lo que se pretende diluir el hecho de respaldar a una facción vinculada directamente al PKK, que recordemos es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, fuerza que, recordemos, se trata de una formación que paradójicamente está incluida en la lista de organizaciones terroristas de tanto de Europa como de Estados Unidos. Obviamente el portavoz de la FDS se encargó de enfatizar que entre los 30.000 hombres que llevarán adelante este asalto, no habrá absolutamente ningún lugar para Turquía. Como se ve, en esta suerte de Armada Brancaleone, todo está por resolverse, porque sucede que con este acuerdo, los kurdos sirios deberán trasladar ahora hacia el sur, hacia una zona fértil al norte de Raqqa, donde la población es mayoritariamente árabe y sunita, y esto desde el inicio les genera dudas, ya que saben que pagarán un alto costo en vidas tratando de tomar una ciudad que saben que no van a poder conservar en el futuro. Precisamente esto mismo sostiene el siempre relevante Patrick Cockburn, periodista a quien siempre citamos en esta columna y autor de libros como ISIS, el retorno de la yihad, en un artículo que publicó en estos últimos días y que precisamente dedicó a describir esta alianza conducida, recordemos, ilegalmente por los Estados Unidos y soportada por un puñado de fuerzas de intervención europeas. Tan así es la desconfianza entre las fuerzas que integran esta ofensiva que un funcionario de las denominadas Fuerzas de Defensa Siria, que se llama Razan Hido, llegó a sostener que si Turquía intentaba moverse contra las áreas kurdas en el norte de Siria, entonces ellos directamente detendrían en forma total la campaña sobre Raqqa. En consecuencia, y salvo que haya algún tipo de acuerdo entre el presidente estadounidense saliente y el entrante, cosa que dudo, tenemos por delante 9 semanas de absoluta incertidumbre, un tiempo por demás extenso para que cada quien decida sus próximos movimientos antes de que el 20 de enero el nuevo gobierno del país que generó esta guerra por encargo decida qué hará o qué dejará de hacer en Siria. Al menos circulan otras expectativas en el Mediterráneo Oriental, en Ucrania y en el Extremo Oriente, los 3 escenarios que parecían perfilar la posibilidad de enfrentamientos directos entre Estados Unidos con los nuevos países emergentes, sea con la Federación Rusa en los 2 primeros o con China en el último. Pero lo que sí sabíamos con certeza era hacia dónde iba la candidata Clinton en el caso de que ella hubiera ganado. Allí sí sabíamos que el camino a recorrer era la profundización de la guerra en Siria hasta que llegara la esperada ocasión que le permitiera llegar al objetivo final, es decir, el cambio de régimen y muy probablemente la posterior partición del país. Sobre esto no hay demasiada posibilidad de especulación, ya que durante la campaña electoral algunos de los asesores de política exterior de Hillary Clinton
ya habían afirmado públicamente que ella pondría en marcha una revisión de la política hacia Siria para concentrar el foco en atacar al gobierno del presidente al-Assad. La más notable, y finalmente ocurrió lo que nadie parecía incluir como una posibilidad cierta, y es que Donald Trump ganara la elección estadounidense. No importa que la candidata se haya presentado con el discurso políticamente más correcto, el dato crucial es que sorpresivamente llega una persona de las afueras del establishment estadounidense. Y además que llega en condiciones muy novedosas. Llega sin el apoyo de su propio partido, llega sin el apoyo de los medios dominantes, llega sin compromisos con el complejo militar industrial y además tendrá mayoría en ambas cámaras. Pocas veces hasta hoy un estadounidense ha llegado individualmente con las manos tan libres para hacer y deshacer. Quizás otra cosa distinta sea luego, si es que nadie sabe si su capacidad le permitirá o no plasmar sus iniciativas en la realidad. Sobre eso todo está por verse. Pero de momento, entre estos asesores, posiblemente fue Michelle Flournoy, exfuncionaria del Departamento de Defensa y casi segura secretaria de Estado si hubiera llegado el caso de que se concretara la presidencia de Hillary Clinton. Precisamente ella fue la que pidió taxativamente ataques aéreos ilimitados contra el ejército y el gobierno sirio. Es decir, en pocas palabras, Hillary Clinton era, sin duda, entre las dos, la candidata de la guerra en estas últimas elecciones. Todos estos planes han quedado, si no abortados, por lo menos en una suerte de limbo provisorio con la victoria de Donald Trump. Veremos si esto representa un cambio de enfoque, como lo manifestó durante la campaña en su predisposición a luchar contra el terrorismo junto con Siria y con Rusia, o como manifestó su oposición a las políticas de cambio de régimen. Pero hoy al menos existe la posibilidad de que todo esto se dirija hacia el abandono de la vieja idea de la hegemonía global, tal cual se sostuvo hasta ahora, para abrir. La cuestión es que esta ofensiva para liberar Raqqa fue anunciada por Jihan Sheikh Ahmad, que es el portavoz de la FDS, es decir, las Fuerzas Democráticas Sirias, es básicamente fuerzas kurdos sirias, más militantes del viejo ejército libre sirio, para aclarar un poco las cosas. Y esta persona aseguró que la gran batalla para la liberación de Raqqa comenzará con una estrategia similar a la que se está desarrollando en estos momentos en Mosul, es decir, sitiándola. Sin embargo, hay aquí un dato adicional muy interesante sobre esta iniciativa, y es que el grueso de estas tropas no serán, como se suponía en principio, kurdos de Irak, del clan Barzani, todavía ocupados en Mosul, sino los propios kurdos de Siria, incluidos algunos milicianos árabes, como dijimos, del ejército libre sirio, más algunos turcomanos, con lo que se pretende diluir el hecho de respaldar a una facción vinculada directamente al PKK, que recordemos es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, fuerza paso a un mundo más multipolar. Pero insisto, estamos todavía en el terreno de las expectativas y de las suposiciones, cuando lo que rige la política internacional siempre está en el espacio de los hechos. Sabíamos, lo dijimos acá las semanas pasadas, que la guerra en Siria estaba sometida al influjo de estas elecciones. Y a tal punto fue así que el martes pasado, el mismo día en que se celebraban los comicios estadounidenses, se anunciaba también la puesta en marcha de la llamada Operación Cólera del Éufrates, es decir, la toma de Raqqa. Cólera del Éufrates se plasmó precisamente ese mismo día como una suerte de, llamémosle, preparativo del terreno por parte de Obama, sea como adelanto para cerrar su presidencia con esta tarea cumplida, o en el peor de los casos, para que
la que se suponía como nueva presidenta electa, es decir, Clinton, inicie su flamante mandato en una posición de fuerza frente a la coalición sirio-ruso-iraní.